El artículo 211 produce una etapa de investigación en fases interesantes. De hecho, es muy importante, si yo estuviera dando este curso en otro país de Latinoamérica, tendría que decir que todo se resuelve en la etapa intermedia. Y por eso lo que hay que hacer es acelerar la etapa de investigación para saltar cuanto antes a la etapa del juez, a la etapa intermedia. Y tendría que decirles que el juez de garantías es un juez de garantías del proceso, de los procedimientos que está realizando la policía y el Ministerio Público. Y por tanto, si ustedes van a otro país, oye, yo quiero un abreviado, espera la etapa intermedia. Mira, me gustaría un, un acuerdo reparatorio, espera la etapa intermedia. Por una razón muy sencilla, porque no todos los países hacen como México que resuelven la litis, que fijan la litis en la etapa de investigación. Entonces el juez de investigación, el juez de garantías, el juez de control, como quiera llamarle, o como se le llama en cualquier país, no tiene la litis, no sabe sobre cuál es el cuadro fáctico sobre el cual podría celebrarse el abreviado, no sabe cuál es el cuadro fáctico para un acuerdo reparatorio, no sabe. Y entonces dice, espérate a la acusación, porque la acusación en la mayoría de los países fija la litis. Esta diferencia, yo no me canso de escribir y escribir y decir esta diferencia que me voy dando cuenta de que la ignoramos también desde los tribunales de amparo. Por eso, cuando hemos matado el recurso de revocación es porque no nos damos cuenta de que la etapa de investigación es una etapa de mero trámite. Es muy importante la etapa de investigación, pero es más importante en México que en cualquier otro país porque hay dos ideas entre otras miles que creo que a veces me repito, y perdón que me repita y seguiré repitiéndome. La coadyuvancia de la víctima se realiza desde la denuncia por mandato constitucional, no por mandato del 338 que se copió de otro país, sino por mandato constitucional en el artículo 20, apartado C, fracción segunda. Entonces la víctima es coadyuvante desde la denuncia y por tanto puede coadyuvar con la prueba. Es muy importante esta diferencia casi sustancial del modelo mexicano con los modelos latinoamericanos o con unos modelos latinoamericanos. Lógicamente, entonces, al fijar la litis se puede admitir el abreviado ante el juez de control en la etapa de investigación. Como la litis se fija en la mayoría de los países con la acusación y por eso se llama sistema acusatorio, hay que esperar la acusación sobre la cual rige el cuadro fáctico en el que impera una forma alternativa o un procedimiento abreviado. La etapa de investigación está dirigida por el Ministerio Público en cierto sentido para resolver el conflicto. Artículo 189. En cierto sentido para esclarecer los hechos. Artículo 213. Y puede, sin necesidad de denuncia, artículo 221, dirigida por el Ministerio Público, artículo 212. Y puede iniciarse también por denuncia, artículo 223, o por querella, en los delitos por querella, artículo 225. Creo que en algún momento expliqué la importancia de la querella y la denuncia se puede interponer ante el Ministerio Público o ante la policía. Rompamos formas. El Ministerio Público y la policía actúan en coordinación porque lo establece el artículo 21 constitucional, pero también porque lo establece el artículo 131, 132, 127. Y al Ministerio Público en esta etapa, porque de principio procede ella, la fiscal, el fiscal, debe actuar con lealtad, con objetividad,
asumiendo la carga de la prueba. De modo que si el fiscal a lo largo de su investigación corta o larga se da cuenta de que no hay suficientes elementos, debe poner al imputado en libertad. No tiene por qué tirarle la bronca, perdón, al juez. La policía no produce informe pericial. La policía debe acudir perdón, el fiscal debe acudir a la policía con capacidad de procesar la escena de crimen, el lugar. Hemos analizado mucho este tema en relación con el artículo 132, fracción cuarta y el 132, fracción octava. La policía llega al lugar y se encuentra por lo general con un policía anterior, que es la ayuda que le presta la policía administrativa, la policía del ejecutivo, la policía de la calle, la policía que está más cercana y preserva. Esta policía preserva. Y esa policía acude a la policía con capacidad de procesar para que realice inspecciones, para que levante objetos o identifique objetos o fije objetos o para que realice entrevistas. La policía primer respondiente puede detener, conforme se lo permite el artículo 132, fracción tercera, e informa al Ministerio Público, como se lo exige el 131, fracción octava. Y lógicamente es al fiscal al que le corresponde ordenar la detención y la retención. Desde el momento en que una persona es puesta a la orden del fiscal, el fiscal tiene que decidir de inmediato libertad o retención. Sobre la libertad, simplemente lo pone en libertad porque no le tiene que dar cuentas a nadie de esa libertad. Por el contrario, si ordena la retención, debe hacerlo por escrito y notificar tanto al imputado como a su defensor. Es lógico que debe saber darle a conocer al imputado, al detenido, los derechos. El Ministerio Público debe instruir a la policía sobre los indicios, debe instruir a la policía sobre la detención y la retención y debe ordenar el archivo de los indicios o las evidencias. Lógicamente, su primera audiencia va a ser no la de control de la detención, sino que si ordena el archivo de la causa, debe notificar a la víctima, artículo 258, para que la víctima pueda impugnar esa decisión ante el juez de control. Esta es una de las audiencias más bonitas de la víctima, es la primera audiencia de la víctima que debe ir con el asesor jurídico durante la etapa de investigación. Ahí yo he escrito sobre ese tema y en concreto me preocupan esos 10 días para impugnar porque en 10 días se pierde la prueba. Y lógicamente entonces cuando el fiscal ya considera que tiene un caso o dentro de los términos correspondientes, remite los autos al juez para que pidiéndole al juez la audiencia inicial, no la audiencia de control de la detención, porque el control de la detención la tiene que haber hecho él. Lo que hace el juez en la audiencia inicial es jurisdiccionalmente, ¿no?, cuestionar si hay fragancia, no hay fragancia, caso urgente, no caso urgente, o si hay una legitimación del cuadro fáctico, del cuadro jurídico o del cuadro probatorio considerado por el fiscal. De lo contrario, una violación de los derechos del imputado y tiene que ponerlo en libertad. La audiencia inicial, la primera audiencia de la etapa de investigación es la audiencia de control de la acción, artículo 258, donde el asesor jurídico y la víctima impugnan las decisiones del fiscal, impugnan las negligencias del fiscal, impugnan las negligencias de la policía de investigación, impugnan todo lo malo que pueda estar ocurriendo en la audiencia. Es una audiencia muy bonita porque se llama la puerta del juez, tócale la puerta al juez.
¿no? Para que, juez, perdón, me está pasando esto, juez, perdón. Y puede mucha gente ir a preguntarle al juez cosas que están pasando en la fiscalía y lógicamente cuando ya el fiscal construye, arma la carpeta y la remite al juez, se somete al órgano jurisdiccional en el control de la detención, en la imputación, con la imputación del daño del asesor jurídico, la formulación de imputación para la vinculación a proceso, la clasificación jurídica del delito. Qué valioso es esa etapa en donde México está fijando la litis, donde México está permitiendo que desde esa primera etapa, en las primeras audiencias, se resuelve la situación jurídica del imputado, porque ya tenemos la razón fáctica, la razón jurídica y la razón probatoria. Cuando aprendamos a entender que el modelo mexicano es mexicano, lo vamos a leer con lectura mexicana y no como lo hacen muchos con lectura norteamericana o con lectura centro o latinoamericana, con todos los errores que puedan haber